Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y por supuesto, de mucho entretenimiento. Y bueno, si están aquí es porque, como yo, viven y respiran el fascinante mundo de las series turcas. Y vaya que tenemos mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en un evento que literalmente sacudió los cimientos de este universo. 21 de julio de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Así es, hoy vamos a revivir ese día que quedará grabado en la memoria colectiva de los fans de las series turcas y, por qué no decirlo, en la de muchos de nosotros. Prepárense para un análisis exhaustivo, una inmersión profunda en los detalles, las especulaciones, los sentimientos y, por supuesto, mi opinión personal sobre todo este asunto que aún hoy, a pesar del tiempo transcurrido, sigue generando debate. Pero antes de empezar a desmenuzar este bombazo, quiero recordarles algo que siempre digo y que es fundamental: si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de mi contenido, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y les asegura no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus actores favoritos, las series turcas que nos apasionan y todo lo que acontece en el vibrante mundo del entretenimiento turco. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo vídeo y no perderse nada de nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos este viaje en el tiempo. El 21 de julio de 2025. Ese día, un día que incluso hoy, me produce una mezcla de emociones. Para entender la magnitud de la noticia, debemos retroceder un poco, sumergirnos en el contexto y recordar el furor que vivíamos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que en ese momento resonaban con fuerza en cada rincón del planeta. No solo por su talento actoral, que era innegable, sino sobre todo por la química explosiva, la conexión palpable, la chispa que se desató en la serie Love is in the Air conocida en Turquía como Sen Kalkam *. La serie, un éxito rotundo a nivel mundial, fue un fenómeno. Desde el momento de su estreno, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Su trama romántica, sus personajes entrañables y, por supuesto, la innegable química entre Hande y Kerem, la catapultaron a la fama internacional. Y con la fama llegaron los rumores, las especulaciones, los susurros, las miradas cómplices y, finalmente, la confirmación: Hande y Kerem, que interpretaban a Eda y Serkan, respectivamente, estaban juntos en la vida real. La barrera entre la ficción y la realidad se había diluido y el sueño de muchos *chippers* se había hecho realidad. La pareja, que hizo oficial su relación en abril de 2021, se convirtió en el centro de atención. Eran la pareja del momento, la pareja perfecta. Cada aparición pública, cada foto, cada gesto era analizado al detalle. Los *Hande Kerem Chippers *, la comunidad de fans que apoyaba fervientemente la relación, vivían en la gloria. Redes sociales, foros, blogs, todo era un hervidero de análisis, especulaciones y expresiones de alegría. Recuerdo claramente la euforia. Cada publicación en Instagram, cada comentario, cada like, era interpretado como una señal de su amor. Los *Chippers * creían que su amor era eterno, que estaban destinados a estar juntos para siempre. Era una época de ensueño para los fanáticos, una fantasía hecha realidad que se materializaba en cada imagen, en cada vídeo, en cada aparición pública. Y por supuesto, todo esto fue un *boom* para el mundo del entretenimiento. Las revistas de espectáculos, los programas de televisión, los portales de noticias, todos querían una entrevista, una foto exclusiva, cualquier cosa que pudiera alimentar el morbo, la curiosidad y, por qué no, el interés comercial. Se convirtieron en un imán para los medios. Recuerdo que en ese momento el amor entre Hande y Kerem parecía inquebrantable. Eran jóvenes, exitosos, guapos, talentosos. Tenían todo lo que se necesita para ser la pareja perfecta. La envidia sana de muchos, pero también, debo decir, la diana de la crítica de otros. Cada paso que daban era analizado con lupa. Las redes sociales, como siempre, eran una mezcla de amor y odio, de apoyo incondicional y de críticas despiadadas. Pero la mayoría, la gran mayoría, los apoyaba. Creían en ese amor, en esa conexión especial que irradiaban. Creían en la magia que se había creado entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Creían que estaban destinados a ser. Y entonces llegó el 21 de julio de 2025. El día que lo cambió todo. La noticia saltó como un trueno en un día soleado.
Un comunicado breve, conciso, seco y frío publicado en las redes sociales oficiales de ambos actores. La noticia no dejaba lugar a dudas: el fin de la relación. La ruptura. Y no hubo explicaciones. No hubo rumores de infidelidad, ni problemas de agenda, ni diferencias irreconciliables. Simplemente hemos decidido poner fin a nuestra relación. Un final abrupto, inesperado y para muchos incomprensible. La reacción fue monumental. Las redes sociales explotaron. Los fans desconcertados, devastados, buscando respuestas, sintiendo que una parte de su mundo se desmoronaba. Los medios de comunicación, ávidos de información, intentando desesperadamente contactar con los representantes de ambos actores, con amigos, con familiares, con cualquier persona que pudiera arrojar algo de luz sobre lo sucedido. Era un caos. Un tsunami de emociones, un torbellino de preguntas y dudas. La tristeza, la incredulidad y la decepción se apoderaron de millones de personas en todo el mundo. Las publicaciones de apoyo y los mensajes de ánimo inundaron las plataformas digitales. Los *shippers* que habían celebrado su amor con tanta alegría, ahora lloraban su final. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo? Las preguntas se multiplicaban por segundos, como un eco que resonaba en cada rincón del Internet. Y como siempre el Internet, esa inmensa e impredecible bestia, se inundó de especulaciones, de teorías conspirativas, de análisis psicológicos de dudosa calidad, de conjeturas descabelladas y por supuesto de memes. Miles y miles de memes, algunos graciosos, otros tristes, otros crueles, todos intentando procesar la noticia. Algunos apuntaban a la presión mediática, a la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público, a la vorágine de la fama y la exposición. Otros a diferencias creativas, a conflictos de intereses profesionales que habrían desgastado la relación con el tiempo. Hubo quienes insinuaron una tercera persona en discordia, un tercero en discordia, aunque, como es habitual en estos casos, nunca se confirmó nada. Otros incluso creyeron en la posibilidad de una estrategia publicitaria para promocionar futuros proyectos, una teoría que, aunque poco probable, circuló con fuerza en las redes. Realmente la imaginación de la gente no tiene límites cuando se trata de desentrañar los misterios del corazón. Lo cierto es que en ese momento, la verdad era un misterio. Un secreto celosamente guardado, un enigma que alimentaba la especulación y la curiosidad. Y así las especulaciones continuaron durante semanas, meses e incluso años. Los fans se dividieron. Unos, resignados, aceptaron la situación, aunque con el corazón roto. Otros, aferrados a la esperanza, seguían buscando señales, analizando cada publicación, cada like, cada encuentro casual, cada entrevista, cada mínima pista que pudiera indicar una reconciliación que lamentablemente nunca llegó. Ande y Kerem, por su parte, mantuvieron un silencio prudente. No dieron explicaciones, no hablaron públicamente sobre el tema, no ofrecieron detalles que pudieran alimentar aún más el morbo. Quizás entendieron que era lo mejor, que la exposición solo empeoraría la situación. Quizás necesitaban tiempo para sanar en privado, lejos de las cámaras y los micrófonos. O quizás simplemente decidieron mantener su vida privada, una decisión que, aunque respetable, no hizo más que alimentar las especulaciones y la curiosidad de sus fans y de los medios. Pero más allá de las teorías, más allá de las conjeturas y las especulaciones, el 21 de julio de 2025 marcó un antes y un después en la percepción de las relaciones en el mundo del entretenimiento. Nos recordó que por mucho que amemos a una pareja, por mucho que nos identifiquemos con su historia de amor, por mucho que nos sintamos parte de su mundo, son personas, con sentimientos, con problemas, con vidas propias, con derecho a tomar sus propias decisiones y a proteger su intimidad. Nos recordó la fragilidad del amor y la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante, la presión de la fama y la exigencia de los fans. ¿Y qué pasó después? Pues, como era de esperar, ambos actores continuaron con sus carreras profesionales, demostrando una profesionalidad y una resiliencia admirables. Ande con nuevos proyectos demostrando su versatilidad actoral, consolidando su imagen como una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando nuevas series, participando en campañas publicitarias y demostrando su talento y su belleza en cada aparición pública. Kerem, por su parte, siguió trabajando, explorando diferentes facetas, demostrando su talento y su carisma, conquistando nuevos públicos, participando en películas y series y consolidando su posición como uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. ¿Y la relación?
Bueno, algunos rumores, filtrados con cuentagotas a través de fuentes no verificadas, apuntaban a que ambos, en algún momento, volvieron a estar en contacto, de forma amistosa, pero nada que indicara una reconciliación romántica. El tiempo, la distancia y quizás el respeto mutuo hicieron que la herida cicatrizara, aunque la cicatriz, inevitablemente, quedó. Lo más importante es que a pesar de la tristeza, a pesar del dolor, ambos salieron fortalecidos, demostrando una entereza y una madurez que solo pueden ser admiradas. Demostraron ser profesionales, resilientes y sobre todo, humanos. Supieron enfrentar la adversidad con dignidad, con valentía y con la cabeza en alto, y continuaron construyendo sus carreras y sus vidas, dejando atrás el pasado y mirando hacia el futuro con optimismo. Y eso, creo yo, es lo que recordaremos de esta historia. No solo el final de la relación, sino el camino que recorrieron cada uno de ellos, después de ese fatídico 21 de julio de 2025. Así que en resumen, el 21 de julio de 2025 fue el día en que el amor de Hande y Kerem, el amor de Eda y Serkan en la vida real, llegó a su fin, un acontecimiento que sacudió al mundo de las series turcas, que rompió el corazón de millones de fans y que nos dejó a todos con un sabor agridulce. Un día que nos recordó que aunque la magia del amor en pantalla sea tentadora, la vida real a veces tiene otros guiones, otras historias que contar. Un día que nos dejó un sabor agridulce, pero que también nos enseñó a respetar las decisiones de las personas, a valorar el talento y la resiliencia de estos dos grandes actores y a aceptar que a veces las historias de amor tienen finales inesperados, aunque no por eso menos valiosos. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido y por supuesto, que les haya transportado de nuevo a ese fatídico día de julio. He puesto mi corazón en este análisis, en revivir los sentimientos que este evento generó y en compartir mis propias reflexiones. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por quedarse hasta el final. Gracias por su tiempo, por su interés y por supuesto por su apoyo incondicional. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, sus recuerdos. Así que no duden en dejarme sus impresiones sobre el tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo vivieron ese momento? ¿Cuáles fueron sus sentimientos al enterarse de la noticia? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? ¿Qué creen que realmente pasó? Déjenlo en los comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de irme, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos, con otros asteriscos chippers asterisco que seguramente también sienten la nostalgia y la curiosidad, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.